Hola, mi nombre es Cintia González y voy a hablar acerca de los principios para la construcción de personajes. Para hablar de este tema, debemos decir que todas las historias tienen un motor que es el deseo. El mundo narrativo no se reduce a pienso luego existo, sino a deseo luego existo. John Trulli nos dice: el deseo en todas sus facetas es lo que mueve el mundo, es lo que activa todas las cosas vivas y conscientes y les da una dirección. Una historia sigue la trayectoria de lo que una persona quiere, de lo que hará por conseguirlo y de las consecuencias que agarrará durante todo el proceso. Teniendo el deseo como el corazón de la historia, debemos ir a la matriz actancial. En este esquema, todos los elementos que aparecen están involucrados en la relación entre el sujeto y el objeto del deseo. Aquí aparece en primer lugar el sujeto, el cual será nuestro protagonista en la historia. Este sujeto tiene un ayudante que es la persona o los personajes que le ayudan a conseguir su objeto, o también se puede referir a algún elemento que al sujeto le ayude a conseguir su objeto, como por ejemplo la fuerza del personaje, eh, su astucia, su sabiduría. Y el oponente es todo lo que se opone al sujeto. Normalmente en un conflicto dramático, en una película, sería lo que nosotros llamamos el oponente. Ahora, este objeto del deseo tiene un destinador y un destinatario. El destinador es quien provee el objeto del deseo y el destinatario es quien recibe ese objeto. Por ejemplo, si se trata de un sujeto que es un soldado y quiere la mano de la princesa, el destinador será el rey, que es el padre de la princesa, y el destinatario de ese objeto del deseo será el mismo sujeto o protagonista, que en este caso sería nuestro soldado. Hay que decir aquí que ese objeto también puede ser el destinador. Por ejemplo, en Eternal Sunshine in the Spotless Mind, el objeto del deseo puede ser Clementine, para Joel, y el destinador es ella misma y el destinatario es Joel. Es decir, esta matriz actancial, en esta matriz actancial, cada elemento es flexible. Entonces, el sujeto puede ser a la vez sujeto y destinatario, el objeto puede ser a la vez objeto y destinador, y también puede ocurrir que un ayudante puede convertirse en oponente o un oponente puede convertirse en ayudante. Es decir, todos estos elementos son flexibles. Ejemplo, Harvey Dent en Batman comienza siendo ayudante, pero luego de la pérdida de Rachel se convierte en oponente de nuestro protagonista, que es Batman. Teniendo claro eso, tenemos que definir más aún lo que es deseo. Y deseo lo vamos a definir como el objetivo visible del personaje. Es externo y la audiencia lo conoce. Este deseo surge de una necesidad y vamos a definir la necesidad como lo que el personaje debe descubrir acerca de sí mismo o del mundo para poder convertirse en alguien completo y equilibrado. Es lo que necesita el personaje, lo cual en un primer momento será la mentira en la que cree el personaje. En todas las historias tenemos un protagonista que desea un objetivo, pero a poco avanzar la historia, este protagonista, para que crezca, deberá descubrir que lo que él cree que necesita para estar equilibrado en realidad no está fuera de él, sino que está dentro de él. El personaje entonces va a pasar la mayor parte de la historia persiguiendo un objetivo externo, que es lo que desea. Pero la historia verdadera en un nivel más profundo es el paso de un nivel inconsciente a uno consciente de lo que es su verdadera necesidad.
Para que el personaje evolucione de manera positiva, va a tener que darse cuenta de lo que le falta a su vida, darse cuenta de la verdad. Y esto será el paso de una necesidad falsa a una necesidad verdadera. O, en otras palabras, de un objetivo externo a un objetivo profundo. Como por ejemplo, en Batman su necesidad inicial es destruir al Joker porque representa el mal. Y él intenta destruirlo a través de los medios que él conoce, pensando en que el Joker es un antagonista habitual, es un delincuente como todos los otros. Sin embargo, a lo largo de la película, él se da cuenta de que él tiene que cambiar su forma de ver el mundo para poder destruir a este oponente. De esta manera, el Joker le lleva a cambiar sus convicciones, a comprender de una nueva manera el mundo y darse cuenta de que su carencia es la falta de comprensión de este enemigo. Ahora, ¿cómo construir un personaje atractivo? En primer lugar, un personaje es atractivo cuando estamos interesados en sus conflictos y sus dificultades y queremos saber qué le pasa. Para esto podemos seguir varias directrices. La primera de ellas es la identificación. Un buen protagonista será aquel con el cual nos identificamos. Es decir, el personaje tiene características que nos gustan. Vemos en el personaje lo que somos o lo que nos gustaría ser. En esta imagen tenemos, por ejemplo, a Superwoman y obviamente en el caso de las mujeres, todas queremos ser mujeres fuertes, hermosas, resueltas, autosuficientes y por lo tanto con este tipo de personajes es muy fácil identificarnos. La pregunta viene a ser, ¿cómo nos identificamos con personajes que no son moralmente positivos? ¿Cómo nos identificamos con los gángsters o con estos personajes que son desagradables? Y podríamos decir que en realidad en ellos hay algo que inconscientemente nos atrae y que queremos para nosotros mismos. En el caso del Padrino, o como todas las películas de gángster y mafiosos, tenemos esa autosuficiencia, ese dominio, ese poder, esa capacidad de hacerse respetar por todo el mundo, que es la que todos queremos. En el caso de Doctor House, todos queremos ser tan inteligentes y brillantes como él y poder conectar los casos más difíciles simplemente gracias a una inteligencia superior. Y en el caso de Miranda Presley, tenemos que ese personaje tan desagradable también es atractivo en cuanto a que tiene poder y a través de la manipulación logra todo lo que ella quiere. En segundo lugar, para que tengamos un protagonista atractivo, tenemos que hacer que este funcione a través de la empatía. ¿Qué significa la empatía? Empatizar con alguien significa que te importa y entiendes lo que le pasa. Esta es una cita de John Truby. Es decir, tenemos que comprender su comportamiento. Y para ello tenemos que adjudicarle a este personaje una necesidad moral y una psicológica. Cuando decimos necesidad psicológica, estamos hablando de las carencias que tiene en sí el personaje. La inseguridad, la impaciencia, la debilidad y la necesidad moral se refiere al comportamiento que él tiene con los otros. Un ejemplo de los más importantes en la fotografía tenemos a Walter, protagonista de Breaking Bad, y tenemos a este profesor de química que pasa de una carencia psicológica en su debilidad como persona a una necesidad y una necesidad moral también muy grande, ya que todos lo pasan a llevar, sus alumnos no lo respetan,
tiene una mujer con la cual ya no tiene un matrimonio bueno y nadie a su alrededor parece respetarlo. Lo que hay aquí es que nosotros vemos a Walter en toda su carencia y por lo tanto nosotros, a pesar de que no estamos de acuerdo con que se convierta en un traficante de droga, ¿cierto? Comprendemos su carencia moral y por lo tanto funciona la empatía. Y así nos agrada el personaje. Dice John Truby, una de las razones por las que es tan importante darle a nuestro protagonista una necesidad moral y psicológica es porque amplía el espectro del personaje. Las acciones del personaje afectan a otros además de a él mismo. La carencia moral le impide al personaje ser tanto víctima como perfecto. Es decir, nosotros empatizamos porque es un hombre común y corriente y porque necesita algo. Entonces, ahí funciona la empatía. Quiero recalcar que no hay que confundir identificación con empatía. La identificación es cuando el personaje tiene algo que nos agrada y nos atrae a nivel consciente o inconsciente, y eso es identificación. Y empatía es que no me identifico con él, sino que lo comprendo, me puedo poner en su lugar. Son dos conceptos diferentes. Se puede empatizar incluso cuando el protagonista emprende acciones inmorales si comprendemos por qué las realiza. En tercer lugar, para crear un buen protagonista tenemos que crear un personaje con posibilidad de cambiar. Contaremos una historia sin pensar en un personaje principal como una persona fija y completada. Tenemos que pensar en un ámbito de cambio. Construir un personaje que experimente una conversión. Conversión la vamos a definir como un cambio de creencias que le llevará a emprender una acción moral nueva. Esa posibilidad de cambio la hemos puesto aquí con esta imagen de El Padrino, y aquí tenemos a Michael Corleone, donde este protagonista comienza siendo un exitoso estudiante universitario que no quiere tener nada que ver con los negocios de la mafia de su padre, pero a poco andar la historia y a partir del asesinato de su padre, él decide tomar el control de la familia y así de una arrogancia extrema del personaje en cuanto al ámbito de que no quiere tener nada que ver con la familia y los asuntos sucios de su padre, pasa a ser el jefe de la mafia. La conversión debe ser repentina de manera que tenga la máxima fuerza, es decir, que demuestre que ha cambiado. Y ahí nuevamente vamos a citar a Walter, nuestro protagonista de Breaking Bad, quien después del primer capítulo cambia completamente su vida. Y eso, por supuesto, que incide en la reacción del público. Y en segundo lugar, debe desencadenar en el protagonista una nueva acción moral. Es decir, el protagonista, en los dos ejemplos anteriores de Breaking Bad y El Padrino, son protagonistas que cambian completamente su actuar con los otros. Esa es la acción moral nueva. La acción moral nueva de Walter será vender drogas y la acción moral nueva de Michael Corleone será convertirse en mafioso. Un bello personaje que muestra este ámbito del cambio es el protagonista de Good Will Hunting. Ahí tenemos un ejemplo donde este protagonista, a través de la relación que entabla con un psicólogo, podemos ver cómo este psicólogo le ayuda a transformarse en una nueva persona y a superar todos los traumas del pasado. Es importante decir que hay personajes que no tienen esta conversión, pero lo que nos interesa cuando ocurren estos casos es ver cómo el personaje fracasa. Y aquí tenemos el ejemplo de El Cisne Negro, Black Swan, donde lo que nos interesa ver en esa historia es cómo el personaje se va hundiendo cada vez más en la locura. Es decir, se trata de historias excepcionales. Ahora, cuando ya tenemos creado a nuestro protagonista, surge la pregunta de cómo creamos un buen antagonista.
Y aquí hay que decir, en primer lugar, que el protagonista, cuando creamos al protagonista, lo creamos en relación a su deseo y a sus características psicológicas y morales. Pero cuando creamos al buen antagonista, lo creamos en relación al protagonista, es decir, a las características que va a tener, a la fuerza que va a tener este personaje en cuanto oposición al protagonista para conseguir su objeto del deseo. Un adversario no solo quiere evitar que el protagonista vea su deseo cumplido, sino que compite con él por el mismo objetivo. Es decir, como un gran ejemplo está Batman, donde Batman quiere el bien para Gotham, en cambio el Joker quiere precisamente lo contrario. Número 1. El adversario tiene que ser necesario. El único elemento y el más importante para crear un excelente adversario es haciendo que sea necesario para el protagonista. Un buen adversario obliga al protagonista a superar sus debilidades o lo destruye. Es decir, un buen protagonista logra que el protagonista crezca. En segundo lugar, tiene que ser poderoso. Debe tener cualidades necesarias para presionar al protagonista y hacerle tomar decisiones difíciles. Y aquí tenemos en esta fotografía a nuestro querido Hans Landa en Bastardos sin Gloria, quien se convierte en un personaje mítico debido a su a su encanto y a su inteligencia malvada. En tercer lugar, el antagonista tiene que poseer valores que se opongan a los del protagonista. Las acciones del protagonista y del adversario están basadas en una serie de creencias o de valores. Estos valores representan la visión que tiene cada personaje acerca de qué cosas mejoran la vida de uno. En las historias que funcionan mejor, los valores del adversario entran en conflicto con los valores del protagonista. En esta fotografía tenemos a Miranda, protagonista de El diablo se viste de Prada, donde tenemos que ella como antagonista se opone completamente a los valores de Andy, la protagonista, representando, ¿cierto?, los valores de la industria de la moda, de la manipulación y del avasallamiento con los otros. Y es una tremenda antagonista porque se opone completamente a lo que es Sandy, una mujer cándida, buena, altruista. Un elemento que funciona tanto como para protagonista y para antagonista es que sean personajes complejos, que tengan complejidad. Es decir, que posean distintas facetas y que puedan cambiar y experimentar su propio proceso de aprendizaje. En esta imagen tenemos a Blade Runner, ya que en esta película existe un antagonista que es este androide, ¿cierto?, con su famoso monólogo Tears in the Rain, donde el antagonista que nosotros esperamos que sea un ser maléfico se transforma en este monólogo en un ser de tremenda humanidad. Y aquí tenemos un resumen de todo lo dicho anteriormente. Número 1, conferirle al protagonista del adversario principal una debilidad y un deseo. 2, el adversario ha de ser humano. Esto significa que debe ser capaz de aprender y de cambiar. 3, durante o después de la batalla, el protagonista y también el adversario deberán tener una autorrevelación. 4, conectamos ambas revelaciones entre ellas. El protagonista debe aprender algo del adversario y el adversario debe aprender algo del protagonista. Y 5, nueva visión moral es lo mejor de lo que ambos personajes aprenden. Eso es todo. Muchas gracias.